Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos al laboratorio de Física 3. Hoy tenemos como invitado a Galileo Galilei. Les estaré hablando un poco acerca de Galileo Galilei, la importancia del movimiento del péndulo simple. Tendremos en cuenta un laboratorio en donde tendremos como variables principales. Estaremos midiendo la amplitud angular con respecto a al periodo. Y una de las preguntas de este laboratorio es que si la amplitud tiene que ver con el periodo o si de alguna manera la amplitud interviene en el periodo de las oscilaciones del péndulo simple, que vamos a ver más, pues más adelante, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. Entonces dice, depende el periodo de la amplitud de oscilación. Entonces vamos a ver si el periodo depende de la amplitud de oscilación, ¿sí? Pero primero que todo, vamos, como ya les dije anteriormente, vamos a contarles, les voy a contar un poco acerca de Galileo Galilei, el cual es el padre de la física moderna. Fue un hombre el cual estudió la física con mucho entusiasmo y esto lo llevó a ser uno de los mejores, de hecho, a llamarse el padre de la física moderna. El laboratorio de hoy, pues entonces, inicia principalmente porque un día, una mañana, como cualquier otra mañana, se encuentra Galileo Galilei en la Catedral de Pisa, ¿sí? Recordemos que Galileo Galilei es un italiano y por lo tanto estaba pues en la Catedral de Pisa y uno de los curas enciende la luz y cuando uno de los curas enciende la luz, entonces la, la farola o el farol se encendió y el farol tenía un movimiento. Este movimiento era un movimiento oscilatorio en donde Galileo Galilei se da cuenta que de una u otra manera la amplitud del movimiento no tiene de cierta manera que ver con el periodo. Entonces, como en 1583 no existían pues los relojes que tenemos ahorita con minutero, con segundero, él lo que hace es que utiliza su pulso y a través de su pulso, a través de las pulsaciones, él puede identificar que, que de cierta manera la amplitud no tenía que ver con el periodo de tiempo y que en el mismo periodo de tiempo se podía dar esa misma oscilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin importar la amplitud que tuviese el movimiento, el periodo seguiría siendo constante. Pero bueno, este fue uno de los primeros y de hecho uno de los laboratorios más importantes para este físico, porque fíjense que desde
inicia en 1583 y hasta nuestros días, el 2021, estamos hablando de este tema, ¿cierto? Él corre a su casa y entonces él quiere saber si la amplitud y el periodo efectivamente tienen alguna relación o si la amplitud tiene de alguna manera influye en el periodo. Entonces se va a su casa y se pone a hacer laboratorios y a investigar y ensayo y error. ¿Sí? Entonces nosotros, pues lo que él haciendo este tipo de laboratorios dice es que la amplitud del movimiento no tiene nada, o sea, no influye en el periodo. Y él dice que el periodo va a permanecer constante. Entonces, el objetivo de este laboratorio es verificar y darnos cuenta por nosotros mismos que lo que Galileo Galilei está diciendo se cumpla. Así que los invito, vamos en este momento a ir al laboratorio y vamos a hacer nuestros propios experimentos y vamos a hacer nuestro propio análisis. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, vamos a ir aquí a nuestro laboratorio. Listo. Entonces, como pueden darse cuenta, entonces aquí nos encontramos en nuestro laboratorio. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta para este experimento, Galileo Galilei tuvo en cuenta la amplitud y el periodo. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta la amplitud y el periodo. Entonces, vamos a tener en cuenta la amplitud angular para ángulos de 10 grados, 8 grados, 6 grados, 4 grados y 2 grados, ¿sí? Vamos a ir cambiando la amplitud y vamos también a tener en cuenta nuestro cronómetro para ir midiendo el periodo y verificar si se cumple lo dicho por Galileo Galilei, ¿sí? Si el periodo, aunque cambiemos la amplitud angular, permanece constante o si varía, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Aquí vamos a primero que todo, en la parte superior, en la parte superior de la derecha, vamos a poner aquí la longitud de la cuerda. Ahí la vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí. Y nada más. Tengamos en cuenta que la masa como tal no influye en el movimiento pendular, entonces pues vamos a dejarla así.
la gravedad, vamos a tener una gravedad de 9.81 metros sobre segundo. Igual ahorita vamos a tener en cuenta son los ángulos. Entonces, ¿qué hizo Galileo Galilei? Él tomó dos péndulos, ¿cierto? Con la misma longitud de la cuerda. Veamos que para poder hacer este experimento, los dos péndulos han de tener la misma longitud de la cuerda, porque la longitud de la cuerda sí hace que el movimiento del péndulo varíe. Entonces hay que tener eso en cuenta. Listo. Vamos a poner los dos en alto. Vamos a llevar el péndulo. Primero que todo, vamos a llevarlo a 10 grados. Ahí. Y este también lo vamos a llevar a 10 grados. Ahí. Listo. Ahí ya lo tenemos a 10 grados. Listo. Entonces, vamos a tomar el cronómetro. Vamos a tomar el cronómetro. Y vamos a darle clic. Entonces ahí lo cliqueamos de una vez. ¿Para qué le damos clic aquí? Para inmediatamente que empiece el movimiento, el péndulo, entonces inmediatamente va al cronómetro, empezamos a marcar el tiempo, ¿sí? Si digamos lo dejamos así y empieza, digamos, el movimiento, entonces no nos vamos a demorar en tomar los datos del tiempo. Listo. Listo. Bueno, entonces algunos datos sobre este tema. Recuerden que este laboratorio lo pueden ustedes también hacer en sus casas. Aquí debajito ya les muestro la aplicación. Listo. Entonces, Galileo Galilei a este tipo de movimiento le llamó movimiento isócrono. Entonces, Galileo Galilei le llamó ¿qué? A este movimiento isócrono, pues porque es un movimiento en el cual, aunque variemos la amplitud, el periodo va a mantenerse constante. Entonces, pues vamos a ver. Esto sucede más que todo en ángulos menores de 15 grados, teniendo en cuenta que cuando los ángulos son menores de 15 grados, de alguna manera el movimiento del péndulo en algún punto llega a ser lineal. Entonces esto también permite que el periodo sea constante. Listo, entonces vamos a dar inicio. Voy a darle acá al botón. Y ahí ya empezaron. Va bien, exacto. Listo. Entonces, vamos a volverlo a poner acá. Si se dan cuenta, los dos los dejamos ahí en el mismo
Vamos a volver a empezar acá el tiempo de 0. Vamos a hacer una... 1, 2, 3, se fue. Vuelve a su lugar. Y ahí hizo 1 minuto. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Y vuelve a su lugar. 4. Listo. Vamos a hacerlo de nuevo para el de 10 grados. Entonces ponemos en 10 grados. Acá, 10 grados esto. Acá en 10 grados. Entonces, ahí podemos observar que aunque tenemos dos péndulos, o sea, están en el mismo periodo, están dentro del mismo periodo. Entonces ahí voy a darle acá al cronómetro y vamos a empezar. Ahí. ¿Listos? Ahí hizo dos. Entonces vamos a cambiarlo a el ángulo de 8 grados. Entonces vamos a cambiar su amplitud angular a 8 grados. Entonces ahí. Eso ahí. Y acá. Listos. Vamos acá a arreglar el cronómetro nuevo. Vamos a picar en el cronómetro y vamos a picar acá para que empiece el movimiento oscilatorio. Recuerden que el movimiento oscilatorio siempre tiene un punto de equilibrio, que es este, ¿cierto? Y esta es la trayectoria del punto de equilibrio. Recordemos que siempre en los puntos de laterales, tanto en el de derecha como el de izquierda, vamos a tener una aceleración máxima y en el punto de equilibrio siempre vamos a tener una velocidad máxima. Recordemos que el cuerpo siempre va a tender a recuperar su equilibrio. También recordemos que en el punto de equilibrio la fuerza recuperadora no existe o es igual a 0 cuando está en el punto de equilibrio. De resto, pues, algo también a tener en cuenta es que la fuerza que se ejerce sobre el movimiento o que afecta al movimiento es la fuerza de gravedad y que una de las variables que afectan al movimiento es la longitud. Sin embargo, en este experimento, el cual hemos denominado que es un movimiento pendular isócrona, entonces solamente en el movimiento pendular al cual Galileo Galilei le llamó que es un movimiento pendular isócrona, vamos a tener en cuenta lo que es la amplitud angular y el periodo, ¿sí? Eso es lo único que por el momento vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a dejar los dos péndulos, tanto el azul como el rojo, en el mismo ángulo. Ya aplicamos aquí el cronómetro y nos vamos a... Démonos cuenta que no estamos cambiando la masa porque de cierta manera no influye en el movimiento del péndulo, ¿vale? Entonces vamos a picar acá y vamos a ver qué sucede. Listo. Entonces ahí podemos ver que nos dio 2 segundos con 14. Digamos que nos dio 2 segundos y pues los 14 pues porque uno la verdad se demora para mientras uno pica aquí para que se pare el cronómetro y todo eso. Entonces también eso tiene mucho
influye mucho, ¿sí? Digamos que va a haber un margen de error, pues porque lo está haciendo, digamos, un ser humano, ¿sí? No una máquina. De pronto, una máquina ve que se cumple el recorrido y de una vez, ¿sí? De una vez frena tanto el cronómetro como el movimiento del péndulo. Pero en este caso, como lo estamos haciendo de una manera, digamos que a mano, entonces, por ende, va a haber cierto margen de, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a, ya vimos que aquí nos dio 2 y en el ángulo de 10 grados nos dio también 2 segundos y en el de 8, 2. Vamos a ver qué pasa si ponemos los cuerpos en el ángulo de 6 grados. También veamos que cuando ponemos los dos cuerpos en el mismo ángulo, los dos cuerpos tienen el mismo movimiento oscilatorio. Ninguno de los dos cambia drásticamente su movimiento o ninguno de los dos se va para un lado y el otro para otro. No. Veamos que los dos están bien coordinados y llevan la misma amplitud angular y también conservan el mismo periodo. Entonces vamos a picar aquí para borrar acá y vamos a picar acá para empezar. Entonces nos fuimos con el ángulo de 6 grados. A ver qué pasa. Ahí va. Miren, chicos, entonces vamos a parar acá las masas. Listo, entonces como pueden darse cuenta, en el ángulo de 6 grados también tenemos un periodo de ida y vuelta a su lugar de 2 segundos con 8. Entonces los 8 fue de pronto el tiempo que me demoré en dar respuesta a cancelar el cronómetro y pararlo para que podamos tomar el periodo. Listo, entonces voy a picar acá para borrar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al ángulo de 4 grados. Entonces, tomamos acá de la masa, exacto, y tomamos el otro, ahí 4. Entonces, ahí tanto el azul como el rojo ya quedaron en el ángulo de 4. Vamos a picar nuevamente aquí para dejar listo el cronómetro y vamos a picar aquí para iniciar el movimiento. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si queda en 2 segundos o si no. Entonces, o si varía el periodo. Entonces, vamos a ver. Picamos acá, se fue, volvió, listo. Como se pueden dar cuenta, hizo un movimiento en donde de el punto de 6 grados regresó a su lugar y tenemos 2 segundos. Tenemos aquí 6 2 segundos, punto 6 centésimas, se puede decir. Bueno, este 6 que tenemos en el cronómetro, no sé si lo alcanzan a ver desde ahí, es, digamos que la demora que yo tengo a la respuesta, ¿sí? Es como que el cerebro se demora 0,7 milésimas o segundos para decir, oiga, tiene que parar el cronómetro, ¿sí? Esto ya es un margen de error que se debe tener en cuenta, como les acabé de decir, porque se está haciendo con un objeto humano, ¿sí? No con un mecanismo. Entonces, como no lo estamos haciendo con un mecanismo, hay que tener en cuenta este margen de error. Bien, entonces vamos ahora a poner
los péndulos en 2 grados. A ver qué pasa. Entonces, claro, como ustedes dicen, no, la distancia ya es más corta, entonces posiblemente el tiempo que se demore en ir y venir va a ser más corto, ¿no? Entonces, vamos a ver si es más corto, si sigue igual. ¿Listo? Entonces, yo ya piqué acá para dejar cronómetro listo. Ahora voy a irme a picar acá para iniciar el movimiento. Veamos que tengamos en cuenta que la masa, o sea, la masa tanto del péndulo simple rojo y azul, siguen siendo la misma, en ningún momento la he cambiado. La longitud de la cuerda, tanto del péndulo rojo como azul, son la misma y eso hay que tenerlo en cuenta para el movimiento isócrono. ¿Listo? Porque bueno, si ustedes hacen este mismo laboratorio y un péndulo tiene una masa, bueno, y un péndulo tiene una longitud de cuerda diferente al otro péndulo, pues tal vez no les vaya a dar lo mismo, teniendo en cuenta que la longitud de la cuerda sí influye en el movimiento del péndulo. Listo, entonces para no dar más preámbulo, no sé quiénes digan que el periodo vaya a ser más corto. Vamos a ver si el periodo es el mismo o el más corto. Entonces, no fuimos, ahí fue. Listo. Veamos. Espero desde ahí alcancen a ver que en 2 grados, o sea, una distancia mínima, muy pequeñita, en 2 grados, el movimiento tuvo el mismo periodo, ¿sí? Para una amplitud angular de 2 grados, el periodo fue el mismo que para una amplitud de 10 grados, fue 2. Este 11, como ya les dije antes, es el margen de error que tenemos porque lo estamos haciendo a mano, porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, ¿sí? Pero de pronto si una máquina lo hace, entonces le va a dar más, le va a dar 2, ¿sí? Y va a ser totalmente constante. Listo. Bueno, listo. Entonces, ya con esto hemos finalizado, por decir así, la práctica. Listos. Entonces, me da mucho gusto que hayan podido acompañarme en este laboratorio, que espero hayan aprendido mucho. Tener en cuenta a Galileo Galilei, porque se hizo el padre de la física, ¿sí? Bueno. Aquí, como pueden ver, podemos ver una de las fases del experimento. Y también aquí tenemos una pequeña tabla, ¿sí? En donde se demuestra para la amplitud angular de 10 grados, 8 grados, 6 grados, 4 grados y 2 grados, que el periodo permaneció totalmente constante. Estos numeritos de 99, 86, 74, ya habíamos dicho que era como el margen de error, pues porque no somos mecánicos, ¿sí? Y también pues, el tiempo en que nos demoramos en responder y
parar el cronómetro, pues también tiene que ver con los resultados, ¿vale? Es un movimiento isócrona porque ya dijimos anteriormente que es un movimiento que no depende en absoluto de la amplitud, ¿sí? De la amplitud angular, no depende. Vimos cómo la amplitud, a medida que iba cambiando la amplitud, el periodo seguía constante, íbamos variando la amplitud, 10 grados, 8 grados, 6 grados, 4 grados, 2 grados, y aún así el periodo permanecía constante. ¿Listo? Recordar que este fue uno de los primeros experimentos que hizo Galileo Galilei. Recordar también pues que este hombre iba a ser doctor, sin embargo, él se emocionó muchísimo por las ciencias exactas y por esta misma razón decidió estudiar esta materia, ¿cierto? Listos. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado a este laboratorio. Espero hayan aprendido muchísimo, como ya les dije anteriormente, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alison Díaz. El tercer punto de nuestro laboratorio consiste en determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad en Bogotá. Por ende, vamos a realizar un experimento en casa, el cual consiste en arrojar una moneda para medir la aceleración de la gravedad en Bogotá. Entonces, vamos a hacer una división en el lugar que nos quede mejor en la pared, en un tablero, y vamos a tomar las medidas de 0, 50 centímetros y 1 metro. Ubicamos el eje ahí y vamos a poner la moneda en nuestro punto 0. Vamos a dejar caer la moneda y lo vamos a filmar en cámara lenta. ¿Para qué hacemos esto? Pues bueno, primero para mirar cómo cae y luego vamos a calcular el tiempo de caída con la fórmula que se proyectará después del video de caída libre.